Biblia 365. Libro de Hebreos, capítulo 1. Dios, que en tiempos antiguos habló de muchas formas y maneras a nuestros antepasados a través de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo, a quien ha designado heredero de todo y por medio del cual también creó el universo. Él es el reflejo de la gloria de Dios, la imagen exacta de su ser, y sostiene todo con su palabra poderosa. Después de purificar nuestros pecados, se sentó a la derecha de la majestuosidad en las alturas, convirtiéndose en algo mucho más grandioso que los ángeles, con un nombre que supera a cualquier otro. Porque, ¿a cuál de los ángeles Dios dijo alguna vez: «Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado»? Y otra vez: «Yo seré su padre y él será mi hijo». Y de nuevo, al traer a su primogénito al mundo, Dios dice: «Que todos los ángeles de Dios lo adoren». Sobre los ángeles Él declara: «Él hace a sus ángeles espíritus y a sus servidores llamas de fuego». Pero acerca del Hijo: «Tu trono, oh Dios, durará para siempre, tu reino será gobernado con justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría más que a tus compañeros». También dice: «Tú, Señor, al principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos desaparecerán, pero tú permanecerás. Todos se gastarán como una prenda de vestir. Los enrollarás como un manto. Como ropa serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años nunca se acabarán». Además, ¿a cuál de los ángeles Dios alguna vez le dijo: «Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como un estrado para tus pies»? ¿Acaso no son todos espíritus enviados para servir en beneficio de aquellos que heredarán la salvación? Capítulo 2. Por lo tanto, debemos prestar aún más atención a lo que hemos escuchado, para que no nos desviemos. Porque si la palabra transmitida por los ángeles resultó ser fiable, y toda desobediencia y rebelión recibió un castigo justo, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grandiosa? Esta salvación fue anunciada primero por el Señor, y luego confirmada por quien la escucharon. Dios también dio testimonio con señales, prodigios y diversas manifestaciones del Espíritu Santo, distribuidas según su voluntad. Porque no es a los ángeles a quienes Dios ha sometido el mundo del cual estamos hablando. Pero alguien ha testificado en algún lugar: ¿qué es el ser humano para que lo tengas en cuenta? ¿O el Hijo del Hombre para que te preocupes por él? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y honor, y lo pusiste al mando de todo lo que has creado. Has puesto todas las cosas bajo sus pies. Aunque no vemos todavía que todo esté sometido a Él, vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor que los ángeles, ahora coronado de gloria y honor debido a su sufrimiento y muerte. Por la gracia de Dios, Él probó la muerte en beneficio de todos. Era apropiado que Dios, por quien y para quien existen todas las cosas, al llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionara al pionero de su salvación a través del sufrimiento. Porque tanto el que santifica como los que son santificados, todos provienen del mismo Padre. Por eso Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él dice: «Proclamaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea». Y de nuevo: «Pondré mi confianza en Él». Y otra vez: «Aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado». Por lo tanto, ya que los hijos son de carne y hueso, Él también compartió esa humanidad para anular, mediante la muerte, al que tiene el poder sobre la muerte, es decir, al diablo, y liberar a aquellos que durante toda su vida estaban esclavizados por el temor a la muerte. Ciertamente no ayudó a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tenía que hacerse en todo semejante a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel al servicio de Dios, y hacer propiciación por los pecados del pueblo. Y debido a que Él mismo sufrió cuando fue tentado, es capaz de ayudar a los que están siendo tentados.
Capítulo 3. Por lo tanto, hermanos y hermanas santos, que comparten la vocación celestial, fijen su atención en Jesucristo, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Él ha sido fiel al que lo nombró, al igual que Moisés lo fue en toda la casa de Dios. Pero Jesús merece aún más gloria que Moisés, de la misma manera que el constructor de una casa tiene más honor que la misma casa. Toda casa es construida por alguien, pero el creador de todo es Dios. Moisés fue un siervo fiel en toda la casa de Dios, dando testimonio de lo que sería dicho en el futuro. Pero Cristo es fiel como hijo al mando de su propia casa, y somos su casa, si mantenemos nuestra confianza y el gozo de nuestra esperanza hasta el final. Por lo tanto, como dice el Espíritu Santo, si hoy escuchan su voz, no endurezcan sus corazones como en la rebelión durante el tiempo de prueba en el desierto, donde sus padres me pusieron a prueba y me desafiaron, aunque habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me indigné contra esa generación y dije, siempre tienen el corazón extraviado, nunca han entendido mis caminos. Así que juré en mi enojo, nunca entrarán en mi descanso. Tengan cuidado, hermanos y hermanas, de que ninguno de ustedes tenga un corazón malo y falto de fe que los aleje del Dios vivo. Más bien, anímense unos a otros todos los días, mientras se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos coherederos con Cristo, si es que mantenemos nuestra confianza inicial firme hasta el final. Cuando se dice, si hoy escuchan su voz, no endurezcan sus corazones como en la rebelión. ¿Quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron cuyos cuerpos quedaron tendidos en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su descanso, sino aquellos que desobedecieron? Vemos, por lo tanto, que no pudieron entrar debido a su incredulidad. Capítulo 4. Por lo tanto, temamos que, aunque la promesa de entrar en su descanso sigue vigente, alguno de ustedes parezca haberse quedado fuera. A nosotros, como a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero la palabra que escucharon no les sirvió de nada, porque no la mezclaron con la fe. Ahora bien, entramos en ese descanso los que creemos, tal como dijo Dios. Juré en mi enojo que no entrarán en mi descanso, a pesar de que sus obras habían terminado desde la creación del mundo. Porque en algún lugar habla así del séptimo día, y Dios descansó en el séptimo día de todas sus obras. Y sin embargo, en otro lugar dice, no entrarán en mi descanso. Por lo tanto, como algunos todavía deben entrar en ese descanso, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena noticia no entraron debido a la desobediencia, Dios fijó otro día, un hoy, cuando mucho tiempo después habló a través de David, tal como se dijo antes. Si hoy escuchan su voz, no endurezcan sus corazones. Si Josué les hubiera dado descanso, Dios no habría hablado más tarde de otro día. Así que aún queda un descanso sabático para el pueblo de Dios, porque todo el que ha entrado en el descanso de Dios descansa también de sus propias obras, como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos entonces por entrar en ese descanso, para que nadie caiga siguiendo el mismo patrón de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y activa, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta el punto de dividir alma y espíritu, articulaciones y médula. Juzga los pensamientos y actitudes del corazón. Nada en toda la creación está oculto a la vista de Dios. Todo está descubierto y expuesto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Así que, teniendo un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado.
Acerquémonos, por lo tanto, con confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento oportuno. Capítulo 5. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los seres humanos, y es designado para representarlos en asuntos relacionados con Dios, para ofrecer regalos y sacrificios por los pecados. Puede tener compasión de los ignorantes y descarriados, ya que él mismo también está sujeto a debilidad. Por esta razón, debe ofrecer sacrificios a sus propios pecados, así como por los del pueblo. Nadie toma este honor por sí mismo, sino que es llamado por Dios al igual que Aarón. De la misma manera, Cristo no se atribuyó a sí mismo la gloria de convertirse en sumo sacerdote, sino que fue Dios quien le dijo: «Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado». Y en otro pasaje, Dios dice: «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Durante su vida terrenal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fervientes lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado debido a su devoción. Aunque era hijo, aprendió la obediencia a través del sufrimiento, y una vez perfeccionado, se convirtió en la fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo nombrado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sobre este tema tenemos mucho que decir, y es difícil explicar, especialmente porque ustedes son lentos para entender. Aunque deberían ser ya maestros, necesitan que alguien les enseñe nuevamente los principios básicos de la palabra de Dios. Han llegado a necesitar leche en lugar de alimento sólido. Todo aquel que se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, porque es un niño espiritual. Pero el alimento sólido es para los maduros, quienes gracias a la práctica tienen su discernimiento entrenado para distinguir el bien del mal. Capítulo 6. Por lo tanto, avanzamos hacia la perfección, dejando atrás la enseñanza de Cristo, sin volver a poner los cimientos de arrepentimiento de obras muertas y de fe en Dios. También dejamos atrás la enseñanza sobre el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Seguiremos avanzando en esta dirección si Dios lo permite, porque es imposible que aquellos que han sido iluminados han probado el don celestial y han compartido el Espíritu Santo, y han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, caigan de nuevo en la apostasía. Ellos crucificarían de nuevo al Hijo de Dios y lo expondrían al desprecio. La tierra que bebe la lluvia frecuente y produce una cosecha útil, recibe bendición de Dios, pero si produce espinas y cardos, es inútil y está a punto de ser maldecida. Su fin será el fuego. Pero, amados, estamos convencidos de que ustedes están en un camino mejor, uno que conduce a la salvación aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto. Él no olvida su obra ni el amor que han mostrado por su nombre al haber ayudado y seguir ayudando a los santos. Deseamos que cada uno de ustedes siga mostrando la misma diligencia para alcanzar la plena seguridad y la esperanza hasta el final. No sean perezosos, sino imitadores de quienes, mediante la fe y la paciencia, heredan las promesas. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no podía jurar por nadie más grande, juró por sí mismo, diciendo: «Ciertamente te bendeciré y te multiplicaré». Así que después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo prometido. Los hombres juran por alguien mayor que ellos mismos, y para ellos el juramento es garantía de que lo dicho es definitivo. Dios, queriendo mostrar aún más claramente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso juramento. Así, mediante dos cosas inmutables en las que es imposible que Dios mienta, tenemos un refugio poderoso y alentador, los que hemos buscado refugio en Él. Tenemos esta esperanza como un ancla firme y segura para el alma, una esperanza que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús, nuestro precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Capítulo 7. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo,
salió a recibir a Abraham después de su victoria sobre los reyes y lo bendijo. Abraham le entregó los diezmos de todo lo que tenía. El nombre Melquisedec se interpreta como rey de justicia y también como rey de Salem, que significa rey de paz. Melquisedec no tenía genealogía, ni padre ni madre, no tenía principio de días ni fin de vida, y se asemejaba al Hijo de Dios. Permanecía como sacerdote para siempre. Así que consideren lo grande que fue, que Abraham, el patriarca, le dio los diezmos de los despojos. Los sacerdotes levitas que reciben el sacerdocio tienen el mandato de recibir los diezmos del pueblo según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque también son descendientes de Abraham. Pero Melquisedec, que no tenía genealogía con ellos, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenían las promesas. No hay duda de que el menor es bendecido por el mayor. En el caso de los hombres mortales, se les exige recibir los diezmos, pero en el caso de Melquisedec, del cual se da testimonio de que vive incluso Leví, que recibe los diezmos, pagó diezmos a través de Abraham, porque cuando Melquisedec se encontró con Abraham, Leví todavía estaba en los lomos de su antepasado. Si la perfección se alcanzaba a través del sacerdocio levítico, ya que bajo él el pueblo recibió la ley, ¿por qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Aarón? Con el cambio de sacerdocio también se hizo necesario un cambio de ley. Quien se habla de esta manera pertenecía a una tribu diferente y nadie de esa tribu se había presentado ante el altar. Es evidente que nuestro Señor surgió de la tribu de Judá, y en cuanto a esa tribu, Moisés no mencionó nada acerca del sacerdocio. Esto se hace aún más evidente si otro sacerdote, semejante a Melquisedec, aparece. Uno que no llegó a ser sacerdote por medio de una regla de ascendencia física, sino por el poder de una vida indestructible, pues se testifica de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La antigua regla se anula debido a su debilidad e ineficacia, porque la ley no perfeccionó nada. En cambio, se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. Y esto se hizo con un juramento. A diferencia de los otros sacerdotes, él fue nombrado con un juramento porque Dios le dijo: El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús se convierte en fiador de un pacto superior. Los otros sacerdotes fueron muchos, debido a que la muerte les impedía permanecer en el cargo. Pero Jesús, por su supremacía, tiene un sacerdocio eterno. Por lo tanto, Él es capaz de salvar completamente a aquellos que por medio de Él se acercan a Dios, porque vive para siempre y siempre intercede por ellos. En resumen, necesitábamos un sumo sacerdote así, santo, inocente, puro, apartado de los pecados y exaltado por encima de los cielos. No tiene necesidad de ofrecer sacrificios diarios, como los sumos sacerdotes. Primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció un sacrificio de una vez para siempre al ofrecerse a sí mismo. La ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, por la palabra del juramento, que vino después de la ley. Designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Capítulo 8. Así que tenemos un sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, un ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor estableció, no un hombre. Todos los sacerdotes son designados para ofrecer ofrendas y sacrificios, por lo que era necesario que también él tuviera algo que ofrecer. Si estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, ya que todavía habría sacerdotes que ofrecen ofrendas según la ley. Estos sacerdotes sirven como una sombra y un reflejo de las realidades celestiales, como se le dijo a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Mira, le dijo Dios, haz todo según el modelo que te fue mostrado en el monte. Pero ahora Jesús tiene un ministerio aún más excelente, ya que es el mediador de un mejor pacto, uno que se basa en promesas superiores. Si el primer pacto hubiera sido perfecto, no se habría buscado lugar para uno segundo. Pero Dios dice, al reprenderlos: He aquí, vienen días, dice el Señor,
en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo los desprecié. Dice el Señor. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Nadie tendrá que enseñar a su prójimo ni a su hermano diciendo, «Conoce al Señor», porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Perdonaré sus maldades y no me acordaré de sus pecados y transgresiones. Al llamar nuevo a este pacto, Dios da a entender que ha envejecido al primero, y lo que envejece y se hace viejo está a punto de desvanecerse. Capítulo 9. El primer pacto tenía regulaciones para el culto y un santuario terrenal. El tabernáculo fue construido. El primero, que contenía las lámparas, la mesa y los panes de la presencia, a lo que llaman el santuario. Detrás del segundo velo estaba el tabernáculo, llamado el lugar santísimo. Contenía un incensario de oro, el arca del pacto completamente cubierta de oro, que tenía una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que floreció y las tablas del pacto, y sobre ella estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Estas cosas no pueden ser detalladas en este momento. Así se organizaban estas cosas. Los sacerdotes ingresaban regularmente al primer tabernáculo para llevar a cabo los servicios religiosos, pero solo el sumo sacerdote ingresaba una vez al año en el segundo tabernáculo, y no sin sangre, que ofrecía por sí mismo y por todos los pecados de ignorancia del pueblo. El Espíritu Santo señala con esto que aún no se había abierto el camino hacia el lugar santísimo mientras el primer tabernáculo estaba en pie. Esto era un símbolo del tiempo presente, en el que se ofrecían ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto al que adoraba, en lo que respecta a su conciencia, ya que consistían solo en alimentos y bebidas, y diversos lavamientos y reglas acerca de lo que debía tocarse, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Pero cuando Cristo llegó como sumo sacerdote de los bienes que estaban por venir, a través de un tabernáculo mayor y más perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, no de esta creación, y no de la sangre de machos cabríos o becerros, sino con su propia sangre, ingresó una vez y para siempre en el lugar santísimo, obteniendo así una redención eterna. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de una novilla, rociadas sobre los impuros, santifican y purifican para la purificación de la sangre, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Así que, Cristo es el mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora que ha intervenido su muerte para redimir las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. Donde hay un testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque un testamento es válido solo cuando ha habido una muerte, ya que no tiene ningún valor mientras el testador está vivo. Por lo tanto, ni siquiera el primer pacto se estableció sin sangre. Cuando Moisés había proclamado todos los mandamientos de la ley al pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, junto con agua, lana escarlata e hisopo, y roció tanto el libro como todo el pueblo. Dijo, «Esta es la sangre del pacto que Dios les ha ordenado». Además, roció con la sangre el tabernáculo y los utensilios del culto. Casi todo es purificado por la sangre según la ley, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que, fue necesario que las copias de las cosas celestiales se purificaran con estos rituales, pero las realidades celestiales mismas requieren sacrificios superiores, porque Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, que es solo una copia del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ante Dios en nuestro favor, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo año tras año con sangre ajena.
De lo contrario, habría tenido que sufrir muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, una vez en la consumación de los tiempos, se presentó a sí mismo para eliminar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para la salvación de quienes lo esperan. Capítulo 10. Porque la ley, siendo solo una sombra de las bendiciones futuras y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen año tras año de forma continua, hacer perfectos a aquellos que se acercan a Dios. De lo contrario, habrían dejado de ofrecerlos, ya que los que adoran a Dios habrían sido purificados de una vez por todas y no tendrían más conciencia de pecado. Sin embargo, en esos sacrificios se recuerdan los pecados año tras año, porque la sangre de toros y cabras no puede quitar los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, dijo: «Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron los holocaustos ni las ofrendas por el pecado. Entonces dije: aquí estoy, en el libro está escrito de mí. Vine, oh Dios, a hacer tu voluntad». En primer lugar, Cristo dijo: «Tú no quisiste sacrificios, ofrendas, holocaustos, ni ofrendas por el pecado, a pesar de que estas cosas se ofrecen según la ley». Luego añadió: «Aquí estoy, en el libro está escrito de mí. Vine, oh Dios, a hacer tu voluntad». Así quita lo primero para establecer lo segundo. Y porque Dios quiere que hagamos su voluntad, por la cual hemos sido santificados por medio del sacrificio ofrecido una vez por todas por el cuerpo de Jesucristo. Así que, cada día, todo sacerdote se presenta ante Dios para ministrar y ofrecer los mismos sacrificios una y otra vez, que no pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la derecha de Dios, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y el Espíritu Santo nos da testimonio de esto, porque después de decir: «Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días», dice el Señor: «Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes». Añade: «Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones». Ahora bien, donde hay perdón de estos pecados, no hay necesidad de ofrecer más sacrificios por el pecado. Por lo tanto, hermanos, teniendo plena confianza para entrar en el santuario por medio de la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su cuerpo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena confianza de la fe, con los corazones limpios de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Considerémonos también unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de consagrarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortémonos mutuamente, y más aún a medida que vean que se acerca el día. Porque si pecamos deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa de juicio y ardor del fuego que consumirá a los adversarios. El que desprecia la ley de Moisés muere sin misericordia, bajo el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto más severo castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios, profana la sangre del pecado por la cual fue santificado y ultraja al Espíritu de gracia? Conocemos al que dijo: «Mía es la venganza, yo pagaré». Una y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero recuerden los primeros días, después de haber sido iluminados, cuando tuvieron que soportar una gran lucha con sufrimientos. Por una parte fueron expuestos a vituperios y tribulaciones, y por otra se hicieron compañeros de aquellos que estaban en la misma situación. También compartieron los sufrimientos de los prisioneros y se alegraron cuando se les confiscaron sus bienes.
sabiendo que poseían riquezas mejores y duraderas. Por lo tanto, no pierdan su confianza, que tiene gran recompensa. La perseverancia es lo que necesitan ahora, para que después de haber hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe, y si se aparta, no encontrará el favor de mi alma. No somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservar sus almas. Capítulo 11. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por medio de ella, los antiguos recibieron un buen testimonio. Por la fe comprendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín, y Dios aprobó su ofrenda como justo. Aunque Abel ha muerto, todavía habla por medio de su fe. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo sin experimentar la muerte. Desapareció porque Dios se lo llevó. Antes de ser trasladado, recibió el testimonio de que agrada a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé fue advertido por Dios de acontecimientos que aún no se veían. Con temor construyó un arca para salvar a su familia. Por su fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió hacia un lugar que Dios le iba a dar como herencia, aunque no sabía dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas de campaña como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, Sara, aunque ya era estéril y de edad avanzada, fue capaz de concebir un hijo porque creía que Dios era fiel a su promesa. Por eso de un hombre ya amortajado nació una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena incontable en la orilla del mar. Todos estos murieron en la fe, sin haber recibido las promesas. Las vieron desde lejos y las aceptaron, confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que hablan así demuestran que están buscando una patria. Si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de regresar. En cambio, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham ofreció a Isaac cuando fue puesto a prueba, a pesar de que había recibido las promesas y estaba a punto de ofrecer a su único hijo, del cual se le había dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Abraham creyó que Dios podía resucitar a los muertos, y así, figuradamente, lo recibió de vuelta. Por fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú con respecto a lo que iba a suceder en el futuro. Por la fe, Jacob, al estar muriendo, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado en la punta de su bastón. Por la fe, José, al estar muriendo, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés al nacer fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un hermoso niño y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés ya adulto, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, eligiendo sufrir con el pueblo de Dios en lugar de gozar de los placeres temporales del pecado. Consideraba que el vituperio de Cristo era de mayor valor que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe, dejó Egipto sin temer la ira del rey, porque perseveró como si viera el invisible. Por la fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no los tocara. Por la fe cruzaron el mar Rojo como si fuera tierra seca, lo cual los egipcios intentaron y se ahogaron. Por la fe los muros de Jericó cayeron después de rodear la ciudad durante 7 días. Por la fe, Rahab la prostituta no pereció junto a los incrédulos porque recibió a los espías con paz. ¿Qué más puedo decir? El tiempo me faltaría para mencionar a Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron las bocas de los leones, apagaron fuegos violentos, evitaron el filo de la espada,
recobraron su salud de enfermedades, mostraron valentía en la batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Algunas mujeres recuperaron a sus muertos por resurrección. Otros fueron torturados y no aceptaron ser liberados para obtener una resurrección mejor. Otros soportaron burlas y azotes, y también cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, necesitados, afligidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Deambularon por desiertos, montañas, cuevas y cavernas de la tierra. Todos estos, aunque recibieron un testimonio favorable debido a su fe, no recibieron la promesa, porque Dios tenía previsto algo mejor para nosotros, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Capítulo 12. Por lo tanto, nosotros también rodeados de una gran multitud de testigos, dejando a un lado todo pecado que nos envuelve, corremos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Consideren a aquel que soportó tal oposición de los pecadores, para que no se cansen ni se desanimen en sus almas. Ustedes aún no han resistido hasta la sangre en su lucha contra el pecado, y han olvidado la exhortación que les habla como a hijos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo no es disciplinado por su padre? Pero si están sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Además tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón deberíamos someternos al Padre de los Espíritus y vivir? Ellos nos disciplinaban por poco tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, para que participemos de su santidad. En ese momento, ninguna disciplina parece ser motivo de alegría sino de tristeza, pero después produce un fruto apacible de justicia en los que han sido ejercitados por ella. Por lo tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas vacilantes. Hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino más bien sea sanado. Procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tengan cuidado de que ninguno deje de obtener la gracia de Dios, de ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades, contaminando a muchos. Tampoco haya ningún inmoral ni impío como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió su primogenitura. Ya saben que aunque después quiso heredar la bendición, fue rechazado. No encontró oportunidad para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Pues ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni al sonido de una trompeta, ni a una voz que pronunciará palabras, de la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún un animal toca el monte, será apedreado. La visión era tan terrible que Moisés dijo: «Estoy temblando de miedo». Pero ustedes se han acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios viviente, la Jerusalén celestial, a miriadas de ángeles, a la asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo, al Dios que es juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más elocuencia que la de Abel. Tengan cuidado de no rechazar al que les habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos del que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo entonces que la tierra temblara, pero ahora ha prometido diciendo: «Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo». La frase «una vez más» indica la remoción de las cosas que pueden ser sacudidas, es decir, de las cosas creadas,
para que no permanezcan las cosas que son inmutables. Así que recibiendo nosotros un reino que no puede ser conmovido, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Capítulo 13. Permanezca el amor fraternal. No olviden la hospitalidad, porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdate de los presos, como si estuvieras preso con ellos, y de los afligidos como si tú mismo estuvieras en su situación. El matrimonio debe ser honroso en todos, y el hecho conyugal debe mantenerse puro, pues Dios juzgará a los fornicarios y adúlteros. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Así que podemos decir con confianza: el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Acuérdense de sus líderes espirituales, quienes les han hablado la palabra de Dios. Imiten su fe y consideren el resultado de su conducta. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar por diversas y extrañas doctrinas, pues es bueno que el corazón se fortalezca con la gracia, no con alimentos que no han sido de provecho para quienes los han seguido. Tenemos un altar del cual los que sirven en el tabernáculo no tienen derecho de comer. Los cuerpos de los animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como sacrificio por el pecado son quemados fuera del campamento. Por lo tanto, Jesús también, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la ciudad. Así que salgamos a Él fuera del campamento, llevando su desprecio, porque aquí no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Así que ofrezcamos continuamente por medio de Él un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con los demás, porque con tales sacrificios Dios se complace. Obedezcan a sus líderes espirituales y sométanse a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes tendrán que dar cuenta. Háganlo con alegría y no con quejas, porque eso no sería provechoso para ustedes. Oren por nosotros, porque confiamos en que tenemos una buena conciencia y deseamos vivir honradamente en todo. Les ruego aún más que lo hagan, para que yo les sea restituido más pronto. Ahora, que el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, les haga aptos en toda obra buena, para que hagan su voluntad, haciendo en ustedes lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. También les ruego, hermanos, que soporten esta palabra de exhortación, pues les he escrito de manera breve. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, y si viene pronto iré a verlos con él. Saluden a todos sus líderes espirituales y a todos los santos. Los hermanos de Italia les envían saludos. Que la gracia esté con todos ustedes. Amén.